Estamos en nuestra serie precisamente edificando sobre la roca. El sermón del monte, como hemos dicho en la última parte, Jesús dijo, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vino la lluvia, descendieron los ríos y fuertes vientos golpearon contra aquella casa. Dice, y no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y los vientos, dice, golpearon con gran ímpetu y fue grande su ruina. Esa es la parte final del Sermón del Monte. Pero cuando entendemos que desde el capítulo 5 empieza precisamente el Sermón del Monte. Y dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy nos toca precisamente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Puede tomar su lugar. Estamos contentos de estar aquí, de poder compartir la palabra. Bienvenidos todos. La verdad que es un gusto tenerlos por acá. Bienvenidos, familia hermosa, los amamos. Es un gozo en nuestro corazón poderlos ver, poder adorar al Señor, al que vive juntos y poder recibir la palabra. Dios tiene una palabra de bendición para nosotros. Disponga su corazón. Disponga su vida, incline su rostro y ayude a orar y dígale, Señor, aquí estamos, delante de tu presencia. Sé tú en nosotros en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo hablando a mi corazón, hablando a mi vida, que seas tú, Señor, el que me lleve a comprender y a entender tu palabra, a entender el propósito que tienes para mí en este tiempo, Señor. Abro mi corazón, Señor. Abro mi corazón a ti para que sea tu Espíritu, Señor, redarguyendo mi vida, hablando a mi corazón, a lo profundo de mi corazón, donde tú solo conoces mi vida. Sé tú en mí, Señor. Que sea tu palabra la que me ayude y me lleve a caminar y a crecer más en tu presencia. A que vayas perfeccionando mi vida. A que vayas transformando mi vida, transformando mi corazón, transformando mi mente, para que tu nombre sea glorificado en mí, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una bienaventuranza que muchas veces la interpretamos incorrectamente. Creemos que esta bienaventuranza Dios va a traer justicia para con nosotros, de aquellos que nos han maltratado, de aquellos que nos han ofendido, de aquellos que nos han robado, que nos han defraudado, que nos han hecho daño, o que Dios va a traer justicia sobre todos mis enemigos. Pero lejos está esta bienaventuranza de traer justicia de parte de Dios para con nosotros. Vamos a ir entendiendo de qué nos está hablando. Pero cuando hablamos de hambre y sed, precisamente estamos hablando de la necesidad que hay en nuestra vida, de ese deseo intenso por buscar al Señor, por buscar la presencia de Dios, de ser llenos de Dios. En este tiempo, cuando hablamos de hambre y de sed, quizás nosotros no hemos pasado hambre y sed, como en esa época, porque en esa época escaseaba el alimento, escaseaba precisamente el saciarse las personas, la multitud que seguía a Jesús. Cuando hablamos de tener sed y de tener hambre, una persona no puede vivir sin comer o puede vivir entre 8 y 21 días sin comer. De ahí empieza a fallar su cuerpo.
El azúcar que empieza a bajar, el cerebro le da las instrucciones a los órganos para que empiecen a alimentar el cerebro de ese azúcar. Se empieza a debilitar el cuerpo. Llega un momento en que se siente cansado, todo está pesado. Es mejor estar acostado porque el cuerpo busca estar en reposo. Pero llega el momento en que los órganos vitales empiezan a fallar. Y llega el momento en que colapsa. Algunos quizás podamos durar 21 días porque estamos rellenitos, ¿verdad? Pero algunos otros quizás 8 días nada más. Pero eso es lo que produce cuando hay falta de alimento en nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos de agua, esto es vital precisamente para la vida. Y un hombre puede estar entre 3 y 5 días, dependiendo de su complexión, de su fuerza, estar sin agua. Igualmente empieza a fallar el cuerpo, empieza a desgastarse los órganos, el cerebro empieza a mandar instrucciones al riñón de tal manera que el agua que tiene el riñón suba y alimente precisamente ciertos órganos. Pero llega el momento que el cuerpo colapsa y los órganos vitales dejan de funcionar y como tal la vida del hombre. Cuando Jesús hablaba de estas bienaventuranzas, créanme que en esa época había una necesidad de hambre. Había una necesidad de ser saciados. Cuando vemos el milagro de los 5,000, dice, sin contar mujeres y niños. Y vemos aquel gran milagro que la gente pudo ver, cómo el Señor multiplicó los peces y multiplicó el pan. Y en esa parte de la palabra dice que todos se saciaron, todos se saciaron. No hubo alguien que no quedara saciado. Es como cuando vas tú a comprar unos tacos y dices, dame 2, dame 3, dame 4, y algunos comen 8, 10, 12. Se saciaron totalmente, de tal que su hambre quedó satisfecha. Entonces cuando le vieron ese milagro, lo quisieron tomarlo y ponerlo como rey, mas Jesús se apartó de ellos y se fue al monte a orar. Sus discípulos se suben a la barca, van en la barca y Jesús llega de noche, en un momento difícil, en un momento de tempestad. La gente, la multitud que estaba ahí lo empezó a buscar, Pero dice la palabra de Dios que cuando lo encontraron le dijeron, maestro, ¿cómo llegaste hasta acá? Porque ellos vieron cuando las barcas se fueron y Jesús no fue con ellos. Y Jesús les dice, desierto, desierto. Cuando dice desierto, desierto, es que va a decir una verdad contundente. Una verdad que es verdadera. Dice, me buscan, no por el milagro, sino por el alimento, porque se saciaron, por eso me buscan. Y me gustaría llevarlos a esa parte de la palabra de Dios en Juan capítulo 6. Quiero llevarlos a esa palabra y que me acompañe allá en Juan capítulo 6. Si no trae su Biblia, no se preocupe, me acompaña aquí me acompaña aquí en la lectura que voy a hacer. Dice, respondió Jesús en el capítulo 6, versículo 26. Es una palabra que créanme que es de gran bendición para nuestra vida. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscan, no porque habéis visto la señal, sino porque comiste el pan y os saciaste. Momentos antes o versículos antes, en el 14, aquellos hombres le querían entonces, cuando vieron la señal, le querían poner como rey. Vieron la señal que Jesús había sido en la multiplicación del pan. Y Jesús les dice, trabajen no por la comida que parece que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios el Padre. Les decía, coman de aquella comida, busquen aquella comida que no perece. Y Él les dice en el 29, dice, y esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Y ellos preguntan y le dicen, Señor, dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?
habían visto el milagro, habían visto la multiplicación del pan y de los peces y le estaban preguntando, ¿qué señal haces tú? ¿Qué señal? Cuestionando nuevamente la obra de Cristo. Dice, nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Mas Jesús le responde y les dice, de cierto os digo, una verdad contundente de lo que a continuación va a decir. No dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él les hablaba del alimento espiritual, de que Él era el pan de vida. Y dice el 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y más adelante murmuraban ellos, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos cuestionaban, ¿no es este Jesús el que nosotros conocemos? ¿No es su padre José, María y sus hermanos no están entre nosotros? Y más adelante Jesús dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come del pan vivirá eternamente. Jesús hablándoles continuamente a ellos que Él era el pan de vida, que comieran su carne, que bebieran su sangre, pero eso se refería a que creyeran en Él, que Él era el Cristo, que era el Salvador del mundo. Pero ellos no creían creer. Y más adelante en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, porque decían, dura es esta palabra, ¿quién la recibirá? Y se fueron. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿quieren ustedes irse también? Mas Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entendemos la grandeza de las palabras de Pedro cuando dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él hablaba desde lo profundo de su corazón. Pedro hablaba desde lo profundo de su espíritu. Él tenía esa sed y esa hambre de Jesús. Él no seguía a Jesús por las señales. Él no seguía a Jesús por el alimento que Él les daba, como muchos de la multitud que lo seguía por las señales, lo seguía precisamente por el alimento. Mas Pedro le seguía porque en su corazón había un fuego ardiente de lo que Cristo estaba llenando, de lo que Cristo estaba satisfaciendo su sed. Sació su corazón, sació su vida. Las palabras de Jesús llegaron a lo profundo de su corazón. Por eso seguía a Cristo, de tal manera que cuando Pedro es crucificado y es dado muerte a Pedro, él dijo, no soy digno de morir como mi Señor, porque lo querían crucificar. Y lo crucificaron de cabeza, porque dijo, no soy digno de ser crucificado como mi Maestro. Ese era el corazón de Pedro. Hambre y sed tiene que ver con aquellos que tienen hambre y sed de ser llenos de Dios, de ser llenos de la palabra de Dios. Como decía el salmista David en el Salmo, dice, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Con todo su corazón clamaba, con todas sus fuerzas clamaba precisamente con esa hambre y con esa necesidad de Dios. ¿Cuántos están en este tiempo sedientos de Dios, de ser saciados de Dios, de que Él llene nuestras vidas? Cuando escuchamos el bramido
de un ciervo. Bueno, yo nunca he escuchado el bramido de un ciervo. He escuchado el bramido de las vacas. Pero me metí a internet precisamente a ver cómo era el bramido de un ciervo. Y es un bramido muy fuerte, que brama por dos situaciones. La primera, cuando es el tiempo de celo. Entre más fuerte sea el bramido del ciervo, atrae a las hembras. Las hembras precisamente van y se acercan con el que brama con más fuerza, con más potencia. Esa es una de las causas. La segunda es cuando el ciervo brama por el agua. Con esa fuerza precisamente bramaba o hablaba David desde lo profundo de su corazón. Él lo hacía por llegar, el ciervo lo hace por llegar a las aguas, por las corrientes de agua, no una agua estancada, sino un río que fluye, aguas limpias. Lo hace para saciar su sed, pero también lo hace para bañarse en el agua y que el olor que trae de su cuerpo, de su sudor, precisamente es para limpiarse y los depredadores no lo puedan oler. Así era David, con todo ese clamor, con todo su corazón. Así clamaba David desde lo profundo de su corazón. Anhelaba, tenía hambre y sed de la presencia de Dios en su vida. Él quería regresar a Jerusalén a adorar, porque él huía de sus enemigos. Él estaba huyendo de Absalón, su hijo, porque Absalón lo quería matar. Y él clamaba con gran voz a Dios diciendo: como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti el alma mía. Era lo que hacía David. Hoy tenemos nosotros una bendición de que somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nuestro corazón y el lugar donde estemos podemos aclamar a Cristo con todo nuestro corazón. El Salmo 63:1 dice: yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. David clamaba con esa necesidad de hambre y de sed. David compara la necesidad de su hambre y de su sed de saciar su corazón de Dios en tiempos de angustia. Clamaba grandemente. Es como un hombre que está perdido en el desierto, donde no hay agua, sediento, donde la tierra es árida. Si han visto cuando donde hay charcos, donde hay agua, empieza a bajar y ya no hay más agua, cómo se empieza a quebrar la tierra, a hacer como cuadritos en toda la tierra, por la tierra seca y árida. Él clamaba con todo su corazón. La pregunta es: ¿cuánto es mi anhelo por la presencia de Dios? ¿Cuánto anhelo tengo yo por buscar su presencia, por ir delante de Él y ser lleno de Él y que la plenitud de Dios llene mi vida? Que Él sea mi plenitud. ¿Cuánto anhelo tengo yo de eso en mi vida, de Dios en mi vida? ¿Cuánto anhelo tengo yo de tomar la palabra y disfrutar la palabra y ver cómo Dios me está hablando a mi corazón, cómo me está retando la palabra, cómo me está llevando la palabra a ser transformado, a ser cambiado en mi corazón, en mi mente, para ser un instrumento de gloria para Él? ¿Qué tanto estoy yo deleitándome por venir a la casa de Dios a adorarle? O a la iglesia, aquí a este lugar, a adorarle en la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto anhelo yo? ¿Cuánto deseo yo buscar la presencia de Dios en mi corazón y decirle: Señor, llena mi vida de ti, lléname de tu Espíritu Santo? ¿Cuánto anhelo yo? ¿Cuánto estamos anhelando? Isaías dice: ¿alguien tiene sed? Venga a mí y beba. Aunque no tenga dinero, venga, tome vino o leche. Es todo gratis. Es todo gratis, dice. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no le dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no le hace ningún bien? Escúchenme y coman lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros en nuestro corazón
como el salmista decía. ¡Cuánta necesidad! Cuando Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos era cuando celebraban por 7 días el tiempo que pasaron en el desierto. Y ahí por 40 años en el desierto ellos lo hacían ese recuerdo, la fiesta de los tabernáculos. Pero cuando Jesús se pone en pie en el último y gran día de la fiesta, dice la Escritura, y dice: el que tiene sed, venga a mí, y yo le daré del agua de vida, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto simboliza mucho cuando Jesús se pone en pie, porque recordaban cuando sus padres en el desierto padecieron agua. Recordaban el tiempo cuando Moisés golpeó la roca y salió y brotó el agua. Recordaban el tiempo del maná, cuando sació el hambre del pueblo de Israel. Y Jesús en medio de ellos se levanta: y el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva es una fuente que fluye en nuestra vida y salta para vida eterna. Que estamos buscando la presencia de Dios, llenándonos de Dios. Cuando Jesús es tentado en el desierto, decía que tenía 40 días en ayuno. Y vino Satanás y lo tentó y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas la respuesta de Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba citando la Escritura. El enemigo le citó la Escritura y Jesús le citó la Escritura. 40 días, decíamos que 28 días máximo puede vivir un hombre sin comer. Y 5 días máximo sin tomar agua. La condición de Jesús: fue tentado, pero él, fortalecido en el Espíritu, lleno del Espíritu, soportó la tentación y no pecó. No pecó, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cuánto es mi anhelo por la palabra de Dios? ¿Cuánto es mi anhelo por buscarlo a Él? ¿Cómo es mi vida en la semana? ¿Tengo un tiempo de buscarlo? ¿Tengo un tiempo de orar? ¿Tengo un tiempo de buscar su palabra? ¿Tengo un tiempo donde yo le digo: Señor, llena mi vida, usa mi vida, cumple tu voluntad en mí? ¿Cuál deseo hay en nuestro corazón de buscar la presencia de Dios en nuestra vida? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed, mi pasión por Dios, mi pasión por la palabra, mi pasión por llenarme de Él. Y la justicia, la Escritura nos habla de 3 tipos de justicia. La justicia de los escribas y los fariseos. La justicia de Cristo imputada al creyente, puesta en el creyente, dada al creyente. O la justicia de los hijos de Dios. Y quiero tomar un poquito de cada una de estas justicias o de esta justicia. Cuando hablamos de la justicia de los escribas y de los fariseos, dice más adelante en Mateo capítulo 5, versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y los fariseos? ¿Cuál es la justicia que Jesús nos da y cuál es la justicia que nosotros como hijos debemos de vivir? Y ellos, la justicia de los fariseos es que ellos enseñaban, pero no lo vivían. Ellos hablaban en público, pero no lo vivían en su vida. Ellos hacían precisamente grandes oraciones en las sinagogas y en las calles para ser visto por los hombres. Eso es lo que hacían los escribas y los fariseos. ¿Te has preguntado por qué Jesús les decía: ellos ya recibieron su recompensa? ¿Y sabes cuál es la recompensa de los escribas y los fariseos?
el aplauso de la gente, el ser visto por la gente, el que la gente y las personas los honren por lo que ellos hacían. Largas oraciones para ser vistos por los hombres. Ofrendas delante de las personas para que los vean que ofrendan. Porque querían ser vistos por los hombres, les agradaba que ser aplaudidos. Por eso nosotros cuando oramos por la ofrenda, no queremos que le pongan quién es, ni el nombre, absolutamente nada, porque esto es algo entre Dios y usted. Como dijo nuestro pastor una vez, no soy auditor. Esto es algo personal con Dios. Es algo personal que nace del corazón, que nace de lo profundo del corazón para Dios. Pero no tengo por qué aventar las campanas al cielo como lo hacían los fariseos. Eso es lo que hacían. Hacían largos ayunos. Desmenuzaban precisamente su cara para ser visto por los hombres. Esa era la justicia de ellos. Le decía, no matarás. Pues ellos no mataban, esa era la justicia. Pero Jesús iba más allá. Jesús iba más allá. No vivían lo que realmente decían. Visitaban a las viudas, pero las despedazaban, les quitaban todo. Eso era la justicia de ellos. La justicia de los escribas y los fariseos. Diezmaban para ser vistos por los demás. Pero Jesús era muy directo con ellos. Si cuando vemos que cuando Jesús habló fuerte, siempre lo hizo a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo. Mas siempre habló a los demás con amor, con gracia, con palabras de amor. Fue duro de tal manera que le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué sois semejantes al sepulcro blanqueado? Por fuera están bonitos, pero por dentro, les decía, están podridos. Esa era la justicia de los fariseos, de los escribas y los fariseos. Cuando hablamos de la justicia de Cristo, hablamos de la justificación para nosotros, para nuestra vida. Dice Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos enemigos, mas ahora ya somos amigos por la obra de Cristo, porque creímos en Jesús. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y nosotros verdaderamente hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la justicia de Cristo, Dios nos ha declarado legalmente que estamos justos o que somos justos delante de Él. Lo que Él hizo en la cruz, la justicia de Jesús vino y la pone en el creyente de tal manera que cuando Dios nos ve la obra de Cristo en nosotros. No ve mis obras, ve la obra que Cristo hizo en nosotros. Cuando va a haber un juicio contra alguna persona y todo mundo sabe que es culpable, todo mundo sabe que hizo ese pecado, que hizo eso por lo que se le está acusando. Pero el juez se levanta y le dice, es libre, ha sido perdonada la paga. Y todo el mundo, ¿cómo? ¿Por qué? Lo mismo hizo Cristo con nosotros. Él llevó nuestro pecado en la cruz, Él llevó todas nuestras faltas en la cruz y Él puso su justicia en nosotros. Dios puso su justicia, la justicia de Cristo en nosotros, de tal manera que Él nos ve perdonados, Él nos ve justos delante de Dios, Él nos ve santificados delante de Dios. Es la justicia de Cristo y no nuestras obras. Él es en nosotros. Por eso cuando alguien te diga, no, tú no eres hijo de Dios, tú dile, yo soy un hijo de Dios porque he creído en Jesús
y Él está transformando mi vida, Él está cambiando mi vida y Él está produciendo en mí el buscarle y el anhelarle día con día. Él me perdonó a mí, perdonó toda mi deuda. Cuando voy a la carta de Filemón, cuando entiendo la carta de Filemón y que Pablo le dice precisamente a Filemón, te envío de regreso a Onésimo. Era un esclavo Onésimo que huyó precisamente de Filemón y le debía. Y cuando lo envía a Pablo y le dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo pago todo. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Toda la cuenta de Jesús la puso en nosotros, de tal manera que cuando Dios nos voltea a ver, no ve nuestra justicia, ve la justicia de Cristo. Y le dice, todo lo que Manuel te debe, ponlo a mi cuenta. Eso es lo que dice Jesús. Todo lo que Imelda te debe, ponlo a mi cuenta. Todo lo que Hugo debe, ponlo a mi cuenta. Tu pecado y mi pecado, por eso has sido perdonado. Has sido lavado y no te tienes que sentir culpable porque Cristo te lavó, te limpió, te purificó y te presentó santo, te presenta justificado, te presenta redimido delante de Dios. Por eso decía Pablo en Corintios, más por Él, por Dios, están ustedes en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Habla de la posición del creyente, justificados en Cristo, perdonados en Cristo. Por eso nos ha dado vida eterna. La justificación es una declaración legal, forense, de tal manera que el pecador es declarado perdonado. La deuda de Cristo, de nosotros, la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Él te perdonó, Él me perdonó. Es un estatus, es un cambio instantáneo de parte de Dios. Cuando creímos en Él, cuando llegamos a sus pies y le pedimos perdón y le reconocimos como nuestro Señor, desde lo profundo de nuestro corazón, viene el Espíritu Santo a nosotros, entra en nuestro corazón y nos sella como propiedad de Dios y nos declara justificados delante del Padre. Eso es lo que hace Cristo en mi vida. Eso es lo que hace Cristo en tu vida. Si verdaderamente has creído en Jesús, como Pedro lo decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ya no tenemos la culpa que nos pueda condenar. Ya no hay culpa. Ya ha sido perdonado tu pecado. Esto no quiere decir que voy a salir y voy a vivir como quiera. No, entonces realmente no estoy comprendiendo lo que hizo Cristo en mi vida. ¿Qué pues diremos? Dice Romanos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos más en él? Hemos sido libres, porque a libertad hemos sido llamados, solamente que no uses esta libertad para ocasión al pecado. Somos libres en Cristo. Y el Espíritu Santo habla a tu corazón que está bien y que está mal. No, yo no te voy a decir, oye, esto sí, esto no, porque nos convertiríamos en legalistas. Esto no lo hagas porque esto te puede llevar a este pecado. Esto no lo hagas porque te puede llevar a otro pecado. Eso es caer en el legalismo. Y a libertad fuimos llamados, somos libres en Cristo. No más que no usemos nuestra libertad para ocasión a la carne. Que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Romanos nos habla precisamente de esta justificación. Por cierto, estamos en una lectura de Romanos con todos los varones. El próximo viernes a las 8 de la noche vamos a estar aquí todos los varones. Si gustan acompañarnos, aquí vamos a estar precisamente viendo un estudio que vamos a comenzar. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe
vivirá. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley, absolutamente nadie. Nadie puede por sí mismo alcanzar la salvación, sino por la obra de Cristo, por creer en Jesús, en creer en lo que hizo, por la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Solamente por eso, solo por medio de la fe en Cristo alcanzamos nuestra salvación, por la fe en Cristo. Cuando voy a Romanos y entiendo todo esto que nos habla precisamente, dice Romanos 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, dice, justificados gratuitamente por su gracia. El pecado es precisamente, nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados por la obra de Cristo, porque Él ha puesto su justicia en nosotros. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lo mismo que hizo Pablo con Onésimo fue lo que hizo Dios con nosotros. Cristo nos ve, Dios nos ve a nosotros y ve a su Hijo en nosotros. Ve la justicia de Cristo en nosotros. Ve lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y Él murió en la cruz, llevó tu pecado, llevó mi pecado y nos declaró justos delante de Él. Esa es la justicia de Dios. Dios te ha declarado justo delante de Él. La justicia ha sido imputada en nosotros. Ha habido un cambio instantáneo precisamente de estatus ante Dios. Éramos enemigos, mas ahora somos justificados, amigos de Dios. Porque la ira, dice, de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero cuando Él perdonó nuestro pecado, nos puso en paz con Dios. No somos justificados por una declaración de fe, por decir simplemente, sino somos precisamente por una posición de fe en Cristo que nos lleva precisamente a vivir la vida en Cristo. No perfectos, porque no somos perfectos, fallamos, nos equivocamos, pero la justicia de Dios en nosotros, la gracia y la misericordia de Dios en nosotros, es que puedo ir delante de Él, delante de su presencia, y yo le puedo pedir perdón y Él me perdona. Esa es su gracia en nosotros. No es la obra de nosotros, es la obra de Cristo en nosotros. Y lo tercero es la justicia de los hijos de Dios, que es lo que creo que es lo que está hablando en esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y cuando hablamos de la justicia de un hijo de Dios, es que viene Cristo, transforma mi corazón, transforma mi vida. Y cuando yo era un ladrón y me gustaba agarrar las cosas y me gustaba robar, ya ahora Cristo hizo un cambio en mi corazón, en lo profundo de mi corazón, de tal manera que digo, ya no soy ladrón. O si yo era un mentiroso, un estafador, o un adúltero, o lo que haya sido en mi vida, cuando vengo a Cristo, Él perdona mi pecado, me hace libre de mi pecado, me hace libre. Y hoy cantamos, libre soy en Él. Y la libertad en Cristo es esa, que me ha librado de la esclavitud del pecado, de la muerte y del pecado. Eso es lo que hace Cristo en mi vida. Cambia esa vida mía, cambia mi vida, mi interior va transformando. No digo que soy perfecto, me equivoco, fallo, sí,
pero voy a Cristo, le pido perdón y una cosa hago, como decía Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dejando todo lo que queda atrás. De tal modo que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, somos una nueva creación en Cristo. La justicia de los hijos de Dios. Vimos la justicia de los escribas y fariseos, vimos la justicia de Cristo imputada a nosotros, puesta en nosotros en nuestra vida. Es decir, la imputación de Cristo es puesta en mí, me ha dado a mí. Y la justicia de los hijos de Dios. ¿Cuál es la justicia de los hijos de Dios? Porque dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no podrás entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es esa justicia? ¿Qué tengo que hacer para encontrar y alcanzar esa justicia cuando viene Cristo y transformó mi vida? Y transformó mi vida y puso algo diferente en mi vida de tal manera que mi deseo y mi pasión, mi hambre y mi sed de Dios es buscarlo a Él. Y cuando voy y me lleno más de su presencia, cuando voy y me lleno más de su Espíritu Santo y tengo tiempo con Él y platico con Él y camino con Él, ya sea en mi intimidad o en mi trabajo o donde quiera que ande, que estoy adorándolo a Él en lo profundo de mi corazón, de mi vida, de tal manera que Él va transformando mi vida. Y lo que era para mí imposible, lo que no podía dejar, lo que me ataba y me esclavizaba al pecado, me hizo libre por la obra de Cristo. De tal manera que ahora puedo decir que puedo perdonar. Porque antes no podía perdonar, había rencor, había resentimiento, pero ahora por la gracia de Dios, por lo que Él ha hecho en mi vida, y entiendo la palabra cuando dice, si vosotros o ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco mi Padre que está en el cielo perdonará sus ofensas. Por eso dice, si cuando vas y traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y deja la ofrenda ahí, ve con tu hermano y reconcíliate, y entonces ven y trae tu ofrenda. Porque si yo no perdono a mi hermano, tampoco Dios me perdona a mí. Yo entiendo eso y entonces le digo, Señor, no quiero perder tu presencia, no quiero perderme de la bendición de tener esa comunión contigo. Entonces voy y me pongo de acuerdo con mi hermano, pero antes no podíamos, pero somos libres en Cristo. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará? Gracias doy a Dios por Jesucristo, quien me libró de este cuerpo de muerte. Él nos libró. ¿Vamos a luchar con el pecado hasta el último día de nuestra vida? Sí, vamos a luchar. ¿Vamos a ser tentados? Sí, vamos a ser tentados. Pero busco a Dios, busco su presencia para fortalecerme en el hombre interior. Por eso dice, aunque el hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva día con día, y eso es lo que tenemos que vivir en nuestra relación con Cristo. Versículos más adelante de las bienaventuranzas empezamos a entender cuál es la justicia de los hijos de Dios. Cuando nos llama y nos dice en el Antiguo Testamento, la ley nos dice, no matarás. Los fariseos, los religiosos, se sentían orgullosos porque no hemos matado a nadie. Pero Jesús va más allá. Va más allá. No te enojes contra tu hermano. Ah, caray. O sea, ya no es matar, y ahora dice, no te enojes contra tu hermano. No lo llames, en una traducción que dice, no lo llames idiota. No maldigas a tu hermano. Entonces ya no se trata de matar, ya no se trata de cometer homicidios, solamente se trata de ir más allá, de que no tengo que ofender a mi hermano, no tengo que ofender a mi compañero de trabajo, no tengo que ofender a mis hijos, no tengo que ofender a mi esposa, no tengo que ofender precisamente a aquel que se me atravesó en el camino y se me fue el viejo hombre, ¿verdad?
me está llevando más allá. Esa es la justicia de los hijos de Dios. Ir más allá de lo que precisamente decían los fariseos. Por eso él hablaba como quien tenía autoridad, vivía la palabra, amando a sus enemigos, bendiciendo a sus enemigos. Cuando dice, no cometerás adulterio, pero Jesús iba más allá. Y es la justicia que Jesús quiere que nosotros vivamos. Y alguien puede decir, es que yo no he cometido adulterio. Pero Jesús va más allá, dice, pero el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. La justicia de los hijos de Dios luchan por eso, luchamos por eso, pero va más allá. No se trata de una relación, se trata de mirar, porque el pecado entra por los ojos. Cuando mi deseo de pecar es mayor que mi deseo precisamente de buscar a Dios, esa es su gracia, que podemos ir a Él y decirle, Señor, perdóname, tú me has hecho libre. Y Él nos ha hecho libre. Esa es la justicia de los hijos de Dios. Hambre y sed de justicia, de cumplir su propósito, de cumplir su voluntad, de cumplir su palabra, de ir más allá precisamente de lo que el mandamiento dice, sino vivir precisamente en su presencia, en su caminar con Él, para que mi vida sea una vida que realmente alumbre. Por eso dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, ustedes son la luz y ustedes son la sal. Una lámpara no se pone abajo de la mesa, sino sobre el candelero, arriba, por encima. Dice, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean a Dios y glorifiquen, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esa es la justicia de los hijos de Dios. Cuando dice, ojo por ojo y diente por diente, Jesús va más allá. No resistas al que es malo. El que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. Qué difícil, ¿verdad? Que alguien venga y te insulte y luego te dé una cachetada y luego le tengas que poner tú la otra y que te ponga la otra. Como dijo alguien, ya le cumplí como cristiano, ahora le voy a cumplir como hombre. Esa no es la justicia, esa era la justicia de los fariseos. Ojo por ojo, diente por diente, y nuestra justicia es más allá. Ama a tu enemigo, bendice a tu enemigo, ora por aquel que te persigue, por aquel que te está ultrajando, ora por él. Esa es la justicia de los hijos de Dios, porque Cristo ha hecho un cambio en mi corazón, en tu corazón, para caminar en su propósito y en su voluntad. Al que te quiera quitar la túnica, déjale también la capa. ¿Es difícil? Sí es difícil, porque el yo, el hombre interior, dice no, ¿por qué? ¿Por qué? Fíjense que algo que he visto aquí, a diferencia de México, no quiero hacer una comparación porque Chihuahua es hermoso, ¿verdad? Pero allá hay un sentido de supervivencia en México. Vas tú en tu vehículo y te empiezas a meter y el de atrás empieza a reducir la velocidad y te deja pasar. Y cuando alguien se te mete a ti, tú reduces la velocidad y le da oportunidad. Es una cultura, no hay reglas de tránsito, porque si te pasas el semáforo en rojo, no te dice nada el tránsito estando ahí. Pero si no traes la verificación, es cuello ahí. Pero créanme que he visto más choques aquí en Chihuahua que en los 14 años que duré en México. ¿Por qué? Porque cuando vas avanzando y alguien se te quiere meter, no, ¿por qué se me va a meter? Y le echa el carro encima. Y preferimos chocar a decir, no, es que se me metió. Y digo yo, mi viejo hombre, el yo interior, el que está ahí, el que se revela precisamente,
produce eso en nosotros, pero la justicia de Dios va más allá. ¿Te quieres meter? Pásale. No pasa nada. Reduces tu velocidad, no pasa nada. Tenemos que ser luz en medio de una generación que busca desesperadamente satisfacer su hambre y su sed de Dios. Aquel que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. No, yo en mi trabajo me piden 4, yo hago 4. Me piden 8, yo hago 8. Más. Con eso tiene, yo estoy cumpliendo. Pero la justicia de Dios en nosotros nos lleva más. A decir, yo voy a ser el mejor en mi trabajo. Si me piden 4, voy a hacer 8. Y si me piden 8, voy a hacer 16. Voy más allá. Por poner precisamente el nombre de Cristo en alto, no por ser alabado yo, por ser glorificado yo, sino porque Cristo sea glorificado, porque Él ha hecho un cambio en mi corazón, ha hecho un cambio en mi vida de tal manera que yo busco la justicia de Cristo para que Él sea conocido, para que las personas lleguen a los pies de Cristo. ¿Cómo está mi comportamiento con los demás? ¿Cómo me estoy comportando? Yo siempre he dicho, el evangelio comienza en casa. Mi esposa me conoce tal como yo soy. Y ella sabe si yo vivo el evangelio o no vivo la palabra de Dios. Y mis hijos también saben si vivo la palabra de Dios o no vivo la palabra de Dios. Por eso el evangelio comienza en casa. Y en casa tenemos que vivir verdaderamente la palabra. Se me derrama el vaso de leche y exploto inmediatamente o aplico la justicia de los hijos de Dios. No pasa nada, hijo. No pasa nada. Porque cuando es mi hijo o mi esposa o alguien de mucha confianza, pero cuando es alguien que es desconocido, ahí me convierto en atento. Entonces, ¿cómo estoy viviendo la justicia como hijo de Dios? ¿Tenemos hambre y sed de hacer la voluntad de Dios? ¿Tenemos hambre y sed de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿De ser luz? ¿De ser sal? Todas estas bienaventuranzas que habla Jesús se confirman precisamente en las epístolas, en todo el evangelio, en toda la palabra de Dios, donde Pablo estuvo hablando, donde los apóstoles estuvieron hablando. Esa era la vida de ellos. Esa es la justicia de la que está hablando Jesús ahí. Los que tienen hambre y sed de justicia para que Cristo sea glorificado. ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis padres? ¿Soy obediente? ¿No soy obediente con mis padres? Ahí es donde tenemos que demostrar esa justicia de Dios en nosotros. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa es la justicia de los fariseos. Pero Jesús dice, haced bien a los que os aborrecen. Hagan bien a aquellos que te están haciendo daño, que te han hecho han hablado de ti con mentira, te han robado. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos hace daño? ¿Cuál es mi reacción? Ora por los que te maltratan y te persiguen. A veces estamos como los hijos del trueno, desciende fuego y consúmelos. Que Dios haga justicia de nosotros, pero no se trata de eso. La justicia a la que Jesús se refiere es decir, Señor, transforma el corazón de esa persona que me lastimó. Transforma la vida de esa persona que me robó, que me estafó, que me mintió. Transforma su corazón, transforma su vida, y cuando llega a los pies de Cristo, gózate por lo que Cristo hizo en la vida de él. ¿Qué pasaría si Dios nos acusara de nuestros pecados? ¿Quién podría estar firme ahorita? Absolutamente nadie. Pero es su gracia en nosotros, es su justicia en nosotros. Va más allá, va más allá. Si algún compañero de trabajo que te hace la vida imposible, lo bendices, oras por él, oras por su familia, oras porque Dios lo prospere, porque Dios lo bendiga.
O oras al Señor, decir, Señor, deshaz a todos mis enemigos. Y buscas un salmo, buscas una palabra que hable de tus enemigos y que Dios los destruyó. La justicia de Dios, de los hijos de Dios, va más allá. Va más allá de vivir realmente nuestra vida en Cristo. Esa es la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Habla precisamente de la justicia que nosotros debemos de tener para con los hombres, para que Cristo sea glorificado. Él hizo un cambio en mi vida, hizo un cambio en tu corazón. Entonces, vivamos dando luz o siendo luz y siendo sal. Incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque tu amor es infinito para nosotros. Tu gracia ha sido derramada en nosotros porque nosotros merecíamos morir en la cruz, pero tú fuiste por nosotros a la cruz, moriste por nuestros pecados. Moriste, Señor, para perdonar nuestras vidas, para perdonar mi pecado, para darme vida eterna, poner paz en mi corazón, poner tu Espíritu Santo en mi vida y poder vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Entender el hambre y la sed que tenemos de ti, Padre. Así como el salmista, Señor, clamaba con todo su corazón, desde lo profundo de su ser, para que tú le llenaras, para que tú satisfacieras esa necesidad y esa hambre y esa sed en su corazón. Así clamamos el día de hoy con todo nuestro corazón, para que seas tú en nosotros, para mostrar, Señor, que tú has transformado nuestro corazón. Y aún en esas debilidades que tenemos, aún, Señor, en esas partes en nuestro corazón, en nuestra vida que no las hemos expuesto delante de ti, la entregamos el día de hoy. Transfórmala, Señor, cámbiala. Reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que necesitamos ser transformados. Gracias, Jesús, porque tú nos has perdonado. Enséñanos a tener hambre y sed de justicia, porque tú saciarás nuestra vida, Señor, con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.